Saludos. En esta guía te enseño cómo contrarrestar los poderes de Vecna de Stranger Things en Dead by Daylight. Vamos allá. Primero de todo, para el poder de las enredaderas, que es básicamente el poder principal de Vecna, el que usará más, hay que hacer la misma estrategia que hacemos siempre contra las enfermeras. Romper el campo de visión en toda la chase lo máximo posible y nunca huir en línea recta o así a lo fácil. Hay que ir huyendo en direcciones así a lo random cada vez que oigamos el ruido que activa el poder, el Vecna, para hacerle el lío y dificultarle la precisión. El sonido que hace Vecna al activar el ataque de las enredaderas es inconfundible. Y nunca os pongáis a campear pales o así, o rodearlos en obstáculos así del mapa que son muy cortos, porque es aseguraros un golpe seguro. Y con las ventanas, más de lo mismo. Hay que vigilar y hacer fakes o sea, fingir que vas a la ventana o al palé y ir en la dirección opuesta. Eso es lo que decía de hacer un poco random la huida. De esta forma forzaréis al Vecna a decidir si daros un golpe básico para terminar la chase rápido o abandonar la chase con vosotros, que eso es lo más satisfactorio, ya os lo digo. Otra cosa importante, por lo visto Vecna puede apuntar con el poder estando en un nivel inferior. O sea, si estáis en un mapa de esos de 2 pisos al menos, y Vecna está abajo, puede lanzar el poder hacia arriba. O sea, tenedlo en cuenta cuando estéis reparando gens y esté el Vecna por los alrededores. Por suerte, Vecna no puede apuntar con el poder de las enredaderas hacia un piso inferior a él. O sea, si estáis, por ejemplo, en un piso inferior y él está en el de arriba, no podrá lanzaros el ataque de poder desde ahí. Ahora pasemos a su poder secundario, el de bajo tierra, o en el mundo del revés. En este caso hay que vigilar por dónde se está persiguiendo y cuando nada más que se os acerque, fingir que vas a una dirección o la otra y así forzarle a empezar la animación de salir de ahí bajo tierra. Si calculáis bien, es cuestión de ir hacia la dirección donde veáis más margen para escapar de su radio de ataque y ya está, y hacerle el lío. Casi igual que con el poder suyo de las enredaderas, vamos. Su poder de bajo tierra tiene también un sonido peculiar y diferente. Con eso diferenciaréis entre su poder de enredaderas y de bajo tierra, porque son muy diferentes. Ahora pasemos a su poder pasivo, el de rompemundos y los relojes. Cuando el mapa se vuelve rojo es que lo ha activado, ya sea porque os ha acertado golpes con su poder de enredaderas o de bajo tierra. En este caso hay que ya vigilar sí o sí de que no os acierten usando los primeros consejos que di de ir a lo random en las subidas o así, en el caso de las enredaderas y bajo tierra. Porque en rompemundos es cuando sus poderes nos hacen daño, si nos acierta. En cuanto a los relojes de rompemundos, usarlos hará que no dure tanto el rompemundos en sí. En este caso no os recomiendo que haya más de un survi en un reloj porque no vale la pena. Yo por lo que he visto en mis partidas, con uno ya basta y sobra. Otra cosa a tener en cuenta es vigilar que no acumuléis siempre 4 partes de efecto de su poder. Cada vez que os acierta Vecna con su poder de enredaderas o bajo tierra, veréis que acumularéis una ranura en vuestra interfaz de survi en la pantalla, que son como hasta 4 partes rojas. Cuando tengáis 4 partes rojas acumuladas y ya os haya colgado el killer 2 veces, cuidado, porque a la que os tire al suelo, por lo visto con su poder, hará que vuestro survi se levite en el aire y os pueda hacer un mori especial. En esos segundos no te puedes mover ni nada, estás a su merced ya. Así que vigilad. Y ya como consejito final, mucho cuidado con los mapas cerrados, como la comisaría de Raccoon City, por ejemplo. Ahí Vecna es más peligroso que nunca, casi igual que la cazadora, porque ya imaginad, estar en los pasillos enfrentando al poder de Vecna con las enredaderas o bajo tierra, tendréis mucha menos maniobra para hacer los fakes de ir a una dirección u otra, porque a veces estaréis limitados a ir o hacia adelante o hacia atrás y claro, ahí tiene mucha más facilidad el Vecna para acertar, así que tenedlo en cuenta. Bueno, y ya con esto terminamos. Espero que os haya servido y si es así, pues dar un like o una suscripción que la verdad os lo agradecería y ayudaría a apoyar a mi canal, a que crezca. Seguid disfrutando del DVD y nos vemos en mi próximo vídeo. Chao.